personalidad como un sistema de configuraciones individuales, subjetividad social, ¿verdad? Son categorías centrales de mi trabajo hoy. Con esto no desconozco, lo que no las trabajo de esa forma, procesos cognitivos, etc. Busco, yo creo que otro aspecto importante que tu pregunta me permite expresar es que precisamente yo lo que quiero traer con la categoría de configuración subjetiva es que los procesos psíquicos humanos no son procesos aislados. Por ejemplo, yo soy muy renuente a hablar de cognición. La cognición históricamente implicó el procesamiento de una información que nos llega, una información que está afuera. Sin embargo, la cognición no explica la creación metafísica, si lo quieren decir así, de la imaginación y la fantasía sobre el material que nos llega. O sea, los seres humanos somos productores de conceptos que ganan una inteligibilidad no por su fidelidad a la información externa sobre las que se construyen, sino por nuestra capacidad de generar recursos metodológicos y epistemológicos que acompañen las figuras teóricas que vamos creando. O sea, por eso es que yo te digo que una teoría no es algo que se pueda verificar. Claro, esto no lo digo yo, eso está ya más viejo que la calvicie en la historia de la ciencia. Pero todavía tenemos personas o instituciones que todavía ven la teoría como la posibilidad de verificar una teoría. No, las teorías son inventos. Son inventos que se concretizan en un camino de inteligibilidad. Y el valor de la ciencia es explicitar cómo ese camino se organiza y qué sistemas de prácticas se usan y qué impactos tienen desde ese camino. Esa es la legitimidad de la ciencia, no hay otra. Y por eso la legitimidad es histórica. Todo lo que ha tenido el valor en una ciencia va caducando y va entrando en otros sistemas. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de pensamiento, yo nunca hablo de una... El pensamiento es solo cognitivo cuando es un pensamiento con una actividad formal, operaciones lógicas que se estructuran. Fuera de eso, el pensamiento es una producción subjetiva. O sea, la psicología tuvo tantas categorías dicotómicas. Eso de buscar la motivación como si fuera una entidad que impulsa a la función psíquica. La motivación del pensamiento está en la configuración subjetiva del pensamiento, no está fuera. Entonces, evidentemente, estas categorías me permiten una reexplicación de esa taxonomía extensa que la psicología tiene y que no sabe fundamentar. Por ejemplo, aquí hay un antecedente también que yo quiero mencionar de mi trabajo y que me inspiró bastante en relación al término subjetividad social y que a mí me encanta cómo él construye, que es Castoriadis. O sea, el concepto de imaginario social de Castoriadis es una joya. Y la forma en que Castoriadis se representa la organización del conocimiento por el sujeto que conoce es fantástica. Entonces es una referencia muy importante, porque claro, como todo autor, mi historia de lectura está en mí. Lo que yo a veces no yo le hago justicia a todos estos autores, todos están citados en mi trabajo, Castoriadis, propio Guattari, ¿verdad? Guattari yo tengo menos influencia, pero es un autor que me gusta, un autor que me provoca, es un autor que me ha hecho pensar, es un autor que tiene cosas bien interesantes. Puedes hablar, yo creo que se te oye. Sí. Yo pienso que sí. Yo me muestro en desacuerdo con lo que usted señala frente al construccionismo social en la actualidad. Y creo que eso se debe a que yo estoy viendo esas propuestas construccionistas diferentes. Yo siento que hay un esfuerzo de parte de estos construccionistas por nutrir la teoría a partir de la investigación que están haciendo. En ese sentido, por ejemplo, a mí me gusta el trabajo que ha hecho Mary Gergen sobre los procesos de conformación de los discursos sobre el ser mujer en mujeres obreras y en mujeres que han sido víctimas de maltrato en los Estados Unidos. Pero entonces, yo lo que siento es que no es lo mismo salir desde la teoría a producir conceptos que desde la investigación empezar a hacer sugerencias sobre los conceptos que hay que empezar a revisar.
Por eso me gustaría que usted ampliara un poquito más el asunto, no tanto de la intervención social, sino de cómo desde la intervención se puede hacer investigación, que es lo que siento yo que ha hecho Kenneth Gergen, que ha hecho Mary Gergen. Por ejemplo, el trabajo que tienen Potter y Betterell sobre la psicología discursiva, a mí me gusta mucho y me parece que es muy provocador en la medida en que ellos no están interesados en producir una teoría que sale de la nada y que hay que salir a aplicar, sino a partir de los grupos de trabajo y de intervención que tienen, salen unas nuevas estrategias y a partir de allí hay una nueva elaboración, primero metodológica y después teórica. Entonces me gustaría defender un poco ese construccionismo, sobre todo porque aquí se conoce muy poquito. Aquí realmente muy pocas personas han tenido como la posibilidad de acercarse a esos autores. Entonces me gustaría como invitar más a ponerlos en tensión. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te agradezco la pregunta. Mira, yo tampoco conozco ninguna teoría que salga de la nada. O sea, yo creo que la teoría psicoanalítica salió de la terapia freudiana. Fue procesual, no fue a priori. La teoría aquí que yo estoy hablando, porque cuando tú hablas de un momento de la teoría, tú hablas de la teoría, pero también sale de las investigaciones. O sea, no existe ninguna teoría que no viva en la movilidad de la investigación. Eso no es un mérito de Gergen ni de los construccionistas. Al menos yo no conozco ninguna. Creo que, por ejemplo, Lacan tiene algunos a priori, ¿verdad? El efecto espejo, que toma de balón, que me parecen que son especulativos de más y que no tienen momentos de la práctica. Ahora, ir de la metodología a la teoría es imposible, porque la metodología responde explícitamente a una representación que el investigador tiene. Y Gergen también tiene afirmaciones teóricas metafísicas. Cuando Gergen dice que él es partidario de un determinismo relacional, eso no sale de su investigación, eso sale de su cabeza, es legítimo. Y cuando yo critico el construccionismo no es que no lo valore. Por ejemplo, tú mismo, si el construccionismo para ti es un espacio de inteligibilidad que te permite, yo lo dije, la idea de práctica discursiva ha sido sumamente renovadora en la psicología, pero se convirtió en una moda, y la moda a la ciencia le hace mucho daño. Yo creo que Mary Gergen, que tú la has tocado acá, tiene un pensamiento mucho mejor que Kenneth Gergen. Acuérdate que a Gergen lo critican los propios construccionistas. Léete la crítica de Ron Harré a precisamente el relativismo absoluto de Gergen. Léete una de las últimas críticas de Tomás Ibáñez, precisamente a la forma en que Gergen se plantea lo social, porque al enfatizar la procesualidad del espacio de relación en que están construyendo, los construccionistas olvidan que esos espacios están configurados por vías muy complejas. Y aquí parten de la introducción o del énfasis que el postestructuralismo trae de lo local sobre lo general. Yo creo que la guerra no es a los grandes sistemas teóricos. La guerra es cuando un sistema teórico se vuelve metafísico. ¿Comprendes? Cuando se estagna. Ahora, en mi propuesta epistemológica, que dije que no iba a hablar de ella, yo cuando empecé a estudiar la subjetividad y estos procesos complejos que se iban organizando en mi experiencia como investigador, yo en el 97 publico un libro que precisamente entró en una discusión epistemológica en la psicología, que se llama Subjetividad y Epistemología Cualitativa. Y precisamente lo que traigo es que el conocimiento es un proceso constructivo interpretativo y que ocurre en el decurso de la práctica. Porque, por ejemplo, mi propia propuesta de configuración subjetiva no existe a priori. Yo no sé cuál es la configuración subjetiva de tu pregunta ahora. Yo la construyo, la configuración subjetiva se nutre de elementos de inteligibilidad en el curso de una práctica o de una investigación. Y una de las cosas que ya en el 97 yo digo, ¿verdad?, es que en este paradigma la práctica siempre es una forma de investigación que depende de la intencionalidad del investigador de producir conocimiento. Yo puedo ser un excelente terapeuta y no interesarme producir teoría. Ahora, la terapia es una fuente central de teoría, es una teoría que se da en el proceso, a pesar de una vez que muchas de las teorías que nacieron de la terapia se institucionalizaron, amortazaron el proceso, le eliminaron la vida al proceso. Ese es otro problema. Ahora, no quiero que piense que eso es un mérito del construccionismo social, sería darle méritos que no se merecen.
O sea, tú me puedes decir que un mérito del construccionismo social es transitar de una epistemología de la respuesta, donde la respuesta es parte del artefacto simbólico, del instrumento, a una metodología del encuentro, de la dialogicidad, de los desdoblamientos. Eso sí es un aporte del construccionismo. Solo que ese aporte, cuando se limita a querer reducir el proceso humano en curso a práctica discursiva, para mí tiene un defecto ontológico en la propia forma en que enfocan la naturaleza de los procesos humanos. Pero eso es para mí. O sea, yo estoy hablando, aquí yo estoy dando mi versión. Pero te quería romper con aquel inicio de la conversación de que el mérito de lo... No, Schulz, mucho antes de los construccionistas y la fenomenología, había dicho que el investigador debía dejar colgado, pindurado, como se dice, colgado, ¿no?, sus preconceptos y entrar al campo y construir desde el campo. Y de ahí se fundamentaron la teoría del campo de Glaser-Strauss, todos los planteamientos de los autores fenomenólogos, que para mí es un profundo error, que Merleau-Ponty de la fenomenología problematiza. Pero eso lo dejamos para cuando vayamos a discutir epistemología y metodología. Pero te convido a que leas mi libro subjetividad e investigación cualitativa, los procesos de construcción de la información. Yo dialogo con el construccionismo. Para mí en la ciencia no está el bueno y el malo. Yo defiendo el espacio de inteligibilidad mío, porque es el espacio que avanzo. Pero con esto no quiero decir que descarto lo otro. O sea, yo creo que un buen investigador behaviorista es un buen investigador. O sea, yo no creo que el investigador es bueno o malo por el paradigma que usa. Pero lo que sí, el superénfasis en las prácticas simbólicas y en las relaciones me parece que van en detrimento de la riqueza y complejidad de los fenómenos humanos. Por ahí me quedo y espero que podamos compartir un poco más estas reflexiones. Gracias, Fernando, por tan interesante conferencia. En buena parte de tu discurso se señala que el tema de la subjetividad ha sido un concepto de enorme complejidad en las ciencias sociales, y sin duda, buena parte de los programas investigativos y de las definiciones epistemológicas de las ciencias sociales gravitan sobre la negación de lo subjetivo o la apropiación de lo subjetivo de diferentes maneras. Desde un comienzo esencialista, siguiendo por conceptos meramente relacionales y llegando a construcciones más recientemente narrativas y de flujos de sentido. Ha sido un lío. Pensar las subjetividades de las ciencias sociales siempre ha sido un lío. Pero estaba pensando también en ciertas versiones un tanto apocalípticas de autores sociólogos como Alain Touraine, como Anthony Giddens, que hablan de las transformaciones del capitalismo contemporáneo y su impacto sobre la relación social. Y ellos hablan de fenómenos como el desanclaje, como la desmodernización, como que la sociedad está fracturada porque aquellos elementos que corresponden a la dinámica de la técnica, la producción y el trabajo se desligaron completamente de la cultura y de la producción de la identidad. Entonces anuncian algo terrible como la muerte del yo. Y entonces se queda uno pensando, bueno, el concepto del yo fue un concepto de la filosofía y la psicología bastante útil para entender el problema de la subjetividad. Y sin embargo ahora se muere. Y entonces por sustracción de materia, ¿cómo hacemos para seguir pensando el problema de la subjetividad hoy? O sea, tenemos que renunciar a viejos paradigmas y entonces pensar la subjetividad como un conjunto bastante complejo de emergencias discursivas, relacionales, significativas. En realidad ya no me queda muy claro cómo tenemos que pensarlo. ¿Listo? Listo. Mira, yo creo que el término yo es
sido un término bien conflictivo hasta en la propia línea psicoanalítica, ¿verdad? Acuérdate de las críticas de Lacan a la conversión del psicoanálisis freudiano en un psicoanálisis centrado en el yo en los Estados Unidos. Yo no uso ese referente, pero de todas maneras yo sí creo que hay un emplazamiento del orden heurístico de los conceptos que elaboramos y que evidentemente tenemos que desarrollar conceptos con más movilidad, más maleabilidad, capaces de acompañar una práctica. Sin eso, la subjetividad sigue encapsulada dentro de la filosofía, entre comillas, de la conciencia. Acuérdate que el término, como muy bien tú dijiste, el término se relacionó con una inmanencia del sujeto, de la persona, pero precisamente el gran giro de donde se alimenta después el concepto de práctica discursiva, etcétera, viene del giro lingüístico en la filosofía, donde la filosofía aprende y desenvuelve una concepción del lenguaje, inclusive en Wittgenstein, como juegos de lenguaje, que quiebra la tradición de la filosofía de la conciencia, y con eso hay un deslizamiento general a que no existe la conciencia, en lugar de ver que es una crítica a una de las formas que está formulada la conciencia como inherente a una naturaleza humana, y que es una crítica a la idea de naturaleza humana, pues se elimina a la conciencia y con ello al sujeto. Yo creo que el desafío actual está siendo productivo. Yo creo que estas familias, porque no aclaré, cuando yo hablo de ontología, hablo de la capacidad conceptual de visibilizar inteligibilidades que marcan una línea de trabajo. Y en tanto una inteligibilidad se alimenta de una línea que se soporta en el debate y en la investigación, tenemos teorías legítimas que coexisten. Solo que unas teorías nos permiten explicar lo que otras no permiten. Igual yo tampoco sería en eso tan pesimista, porque yo creo que todas las teorías modernas, que existieron ya algunas hasta 100 años atrás, dejaron un legado que hoy está tomando nueva fuerza de significación dentro de nuevos marcos teóricos, porque los conceptos son herramientas históricas, los conceptos pasan. Yo creo que lo importante de las teorías es las zonas de inteligibilidad que ellas abren. Por ejemplo, yo creo que el pensamiento freudiano fue esencial para pensar que el hombre no es esencialmente un sujeto racional, para pensar que la motivación humana no es consciente, para pensar que el mundo organizado donde vivimos es un mundo que también lo producimos, porque aunque Freud no desarrolle, y creo que en su época no lo pudiera haber hecho, una idea de subjetividad, de génesis cultural, Vygotsky tampoco, son dos autores donde el fenómeno de la subjetividad tiene una presencia. Por ejemplo, cuando Freud habla de transferencia, el otro no es el otro que está frente a mí, es el otro que yo estoy produciendo subjetivamente. Sin embargo, Freud le explica todavía por un mecanismo relativamente estrecho y mecánico, que es el producto de las representaciones hegemónicas de su época. El propio Freud, trabajo que yo cito acá hoy, en Construcciones de Análisis, hace una crítica a la propia forma que los analistas interpretan, que por cierto, este es un trabajo que hoy está siendo retomado para nuevas discusiones. Sin embargo, en él, a pesar de los avances, pudiéramos decir, de los avances interpretativos de Freud, Freud sigue siendo un realista, porque todavía coloca la interpretación al servicio de restaurar el momento real en que se produjo el fenómeno que la experiencia distorsionó. Yo soy optimista en relación a este movimiento teórico, porque por ejemplo el propio Torrán, me disculpan porque yo no hablo francés y mi expresión es mala, una de las cosas que él trae es el sujeto, la emergencia del sujeto en la sociología, y esta es una colocación fuerte, una colocación interesante, ¿verdad? Hoy estamos, yo creo, en un momento de rupturas de representaciones hegemónicas, de caminos que se están abriendo y de puntos de convergencia y divergencia entre esos caminos. Y lo que decía el colega anterior de la representación, yo creo que es cierto. Desafortunadamente todavía a nivel de pregrado le damos en general en toda América Latina y en España, son los sistemas que más conozco, una visión a los estudiantes de una psicología de primera parte del siglo XX, ¿verdad? Y hoy la psicología se mueve dentro de otros artefactos, tanto teóricos como epistemológicos. Entonces, Jorge,
Yo creo que se trata no de ¿cómo decirte? No de fragmentar, no de eliminar lo que quizás tú te estás representando como yo. Yo no uso ese concepto, pero yo sí creo que hay un sujeto individual. Y yo creo que hay una persona. Y que esa persona tiene un loco que está en contradicción y en desdoblamiento y en tensión con los espacios sociales que lo forman. Porque lo más interesante es que los espacios sociales, él se configura dentro de ellos, pero la subjetividad que se forma no es mimética con ese espacio social, lo genera en tensión y en contradicción. Yo creo que la expresión sana de la persona es una expresión contradictoria y permanentemente generando alternativas frente a los locos normativos que lo quieren reducir. Y yo creo que esa es la idea del sujeto. Y cuando yo hablo de configuraciones subjetivas y sujetos, no estoy hablando de una definición teórica a priori. Estoy hablando de una definición teórica que me permite inteligibilidad sobre procesos humanos que otros autores no me permiten. Y esto lo puedo poner, yo tengo 3 líneas de investigación en este momento. Una de las configuraciones subjetivas en la enfermedad crónica. Otra de las configuraciones subjetivas del sujeto que aprende, el niño como sujeto que aprende. Y otra sobre la subjetividad social y el carácter subjetivo de las representaciones sociales. Son 3 líneas en proceso. Y cuando yo empecé a estudiar estos problemas, las construcciones que iba haciendo en el curso de mi investigación me iban generando otras visibilidades y me iban permitiendo categorías que luego ganaban inteligibilidad. Porque lo que no podemos pensar es que el registro es lo que nos da la categoría, si no estamos en el peor de los empirismos. O sea, el acceso que tenemos a visualizar un fenómeno empírico es porque tenemos una representación que nos lo permite, y eso está hasta en tratado de filosofía positiva de Comte. Solo que en la psicología hubo un empirismo, Jorge, que por favor llamarle positivismo es una ofensa a los positivistas. Me quedo yo por ahí también. No te quise, estoy acompañando tu reflexión, tampoco una respuesta.